de IDEA International y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Raúl Ávila. El comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Distrito Federal, Óscar Guerra Fort. El director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Sergio López Ayllón. Y el coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas y profesor investigador del CIDE, Mauricio Merino, a quien cedo la palabra. Muy buenos días a todas y a todos. Solo dos palabras para darles la más cordial bienvenida a este seminario sobre corrupción que tiene como propósito construir una deliberación colectiva, un debate inteligente, informado y sobre todo de muy buena fe para que México construya una política completa, coherente, integral de rendición de cuentas, un sistema para combatir la corrupción y ojalá también para que las voces importantes, informadas, documentadas de este seminario alcancen también más allá de las fronteras mexicanas, como confiamos que sucederá. Muchas gracias por estar esta mañana difícil de la Ciudad de México aquí. Gracias a nuestros invitados del extranjero por haber tomado la molestia de acompañarnos en este evento de la Red por la Rendición de Cuentas. Gracias a todas y a todos los asistentes por haber cobrado el valor de enfrentar a la Ciudad de México en esta mañana de lunes y reunirse con nosotros en este seminario. Realmente nos sentimos muy complacidos por su presencia y por su interés. Quiero además hacer explícito mi agradecimiento, en primer lugar, a quienes han hecho posible este seminario, al grupo de instituciones que forman parte de la Red por la Rendición de Cuentas y que una vez más han hecho viable con sus aportaciones, con sus contribuciones, que este seminario sea viable. Le agradezco mucho a la Auditoría Superior de la Federación su contribución, le agradezco mucho al Comité de Ética, Probidad y Transparencia de la Asociación de Órganos de Fiscalización de América Latina, que haya contribuido también a que este seminario sea posible, al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, al IFAI, solidario siempre con las actividades de la Red por la Rendición de Cuentas, al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Distrito Federal, al InfoDF y subrayadamente a nuestro querido Óscar Guerra, al Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA International, representada hoy por nuestro querido amigo Raúl Ávila, y por supuesto al Centro de Investigación y Docencia Económicas, la casa que alberga a la Red por la Rendición de Cuentas y a su titular y nuestro colega fundador de la Red, Sergio López Ayllón. Gracias a los representantes de estas instituciones, Raúl, gracias Juan Pablo, gracias a todos ustedes por estar hoy con nosotros. Y termino este listado de agradecimientos, por supuesto, extendiéndolos a quienes han organizado este seminario. Estos seminarios no pueden suceder sin un equipo de organización eficiente. Este equipo, como siempre, ha estado comandado por la doctora Lourdes Morales, nuestra directora ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas, el espíritu que mueve a la Red por la Rendición de Cuentas, a quien le tenemos una enorme deuda de gratitud, y al equipo, sería largo
de enumerar: Rubén Álvarez, Mónica Lizaola en primer lugar, y como siempre Wendy, Beana, Liz y el resto de las personas que hacen posible que este seminario haya tenido lugar. A nombre de la Red por la Rendición de Cuentas, les doy la más cordial bienvenida y quisiera augurar que los trabajos de este seminario tengan el mayor provecho posible para esta hora complicada de nuestro país. Muchas gracias. A continuación, el mensaje de bienvenida del Coordinador de Planeación y Programación de la Auditoría Superior de la Federación, Arturo Peña Zazueta. Respetables integrantes del Presidium y señoras y señores aquí presentes, muy buenos días. Me permito hacer llegar a todos ustedes un atento saludo del señor Contador Público Certificado, Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación, quien además de ello me ha encomendado transmitir a este distinguido auditorio algunas ideas sobre la visión de la Auditoría Superior de la Federación relacionada con el importante tema que hoy nos reúne. En primer término, felicitamos a la Red por la Rendición de Cuentas por la organización de este seminario internacional y agradecemos la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas acerca de la corrupción. Nos permitimos informarles que este evento es seguido vía Internet por todos los órganos de fiscalización superior de América Latina y de todas las entidades federativas de nuestro país. La corrupción encierra en su núcleo una serie de elementos y situaciones básicas que conforman sus engranajes. Podemos citar, entre otras, la presencia de una relación desigual en el que una parte ejerce su poder sobre la otra, el uso del engaño como medida de presión o estrategia de evasión de las consecuencias de nuestros actos, el deseo de obtener una ganancia o una ventaja injustificada, la supeditación de las expectativas de la sociedad respecto a las necesidades propias, la ausencia de valores éticos o la pretensión de alcanzar una situación de impunidad. En resumen, anteponer el interés particular al colectivo. Estos escenarios prefiguran condiciones que favorecen la corrupción, pero de ninguna manera la hacen inevitable. Para que ésta se produzca, es necesario que haya un acto de voluntad explícito por parte de todos los actores involucrados. No basta decir que el funcionario se corrompe, es necesario añadir que frecuentemente el ciudadano lo acepta en vez de denunciarlo. Es comprensible la fatiga de la ciudadanía ante una situación tan constante y repetitiva, pero ello no lo exime de tener que asumir la parte de responsabilidad social que le corresponda al contribuir con el binomio corruptor-corrupto. ¿Por qué se dan estas conductas? Evidentemente, hay un nivel de responsabilidad personal de quienes cometen este tipo de actos. Sin embargo, existe un ambiente y un marco de referencia que genera condiciones propicias para que este fenómeno se produzca, y es, desde nuestra perspectiva, donde deberíamos enfocar el análisis. Este ambiente lo podemos denominar como el sistema. Proponemos abordar el concepto de sistema a partir de las tres esferas de acción social: economía, política y comunidad. En cuanto al análisis del componente económico, entendido como la toma de decisiones de un agente que busca maximizar su utilidad, debemos basarnos en responder a la pregunta de cuáles son los incentivos y los costos de incurrir en corrupción. Sobre la parte política, debemos observar el entramado legal institucional, en donde se desenvuelven los actores, así como los equilibrios que se generan entre el conjunto de los que quieren hacer prevalecer su visión y sus intereses sobre las de los demás. Respecto al componente comunitario, se incluyen elementos como costumbres, espacios de participación, educación, confianza, solidaridad y valores. Si estos tres componentes configuran lo que denominamos como sistema, ¿qué elementos pueden incidir efectivamente en sus pilares? La transparencia, la fiscalización, el control interno de las entidades gubernamentales,
los marcos legales y normativos, la regulación y los procedimientos sancionatorios son los elementos que de manera transversal abarcan las tres esferas de acción social. Aquí resalta la importancia de las políticas públicas que un Estado diseña para minimizar los riesgos de corrupción. Por ello, conviene seguir con atención los resultados del panel incluido en la agenda de este evento que debatirá sobre la evaluación de dichas políticas. Una muestra de las carencias del sistema que prevalece en México es que la corrupción se ha integrado de una manera tan estrecha en la cotidianidad que aquello que debiera parecernos antinatural es percibido como algo normal y que a fin de cuentas representa un pequeño precio a pagar para gozar, por así decirlo, de una interacción social flexible y práctica. En el ámbito del sector público, esto se ve reflejado a la luz de los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación en obras públicas caras y que no se entregan en tiempo y forma, incorrecta asignación de recursos y falta de cumplimiento de objetivos y metas programadas y políticas públicas, entre otros. Desafortunadamente, esta problemática genera para la sociedad un costo de oportunidad alto. Muchas veces los programas de salud, de educación y seguridad se ven minados en sus alcances por la utilización incorrecta de los recursos asignados a estas tareas. Existe en la vida pública un factor central en las formas que la sociedad tiene de percibir este fenómeno: el manejo y la explicación que los medios de comunicación o los protagonistas del debate público proporcionan al ciudadano promedio, quien se siente agraviado por no ver fin a un problema que parece eterno y ante el que ningún problema parece tener resultados definitivos. En este sentido, las posibilidades de politización del fenómeno, es decir, de dar una lectura sesgada a un fenómeno social con el objetivo de alcanzar determinados fines de grupo o de facción, plantean un problema adicional para atender y combatir la corrupción de manera efectiva. Un manejo politizado presupone la eliminación voluntaria de un contexto que explique lo que pasa, un corte selectivo en la escala del tiempo, el privilegiar determinados factores y olvidar convenientemente otros, la manipulación de las emociones del público y la reducción de un fenómeno estructural a un caso específico en el que la forma no deja ver el fondo y en que lo incidental se presenta como lo esencial. El cortoplacismo es otra de las características centrales de este manejo. Los efectos mediáticos de una denuncia en la opinión pública se miden no en términos de una mayor comprensión social del problema, sino de la afectación a los intereses del adversario político y, en su caso, estratégico para obtener resultados específicos. Ante esta situación y lo inevitable de que se seguirá produciendo en el futuro, quisiéramos hacer algunas puntualizaciones desde la perspectiva de la fiscalización superior. La fiscalización superior no tiene como uno de sus objetivos el constituirse como el principal bastión de la lucha contra la corrupción. Como bien lo señala Muhammad Khan, quien fungió como auditor en Naciones Unidas en 2006, los auditores no están para atrapar a las gentes con las manos en la masa. En todo caso, pueden apuntar respecto a las debilidades que son fuente de corrupción. La Auditoría Superior de la Federación ha sugerido, como una alternativa técnica precisa, la utilización de mecanismos de control interno y de la evaluación de riesgos en las instituciones como elementos preventivos de prácticas irregulares y que resultan, por lo tanto, conducentes a mejorar el funcionamiento de lo que denominamos sistema. Asimismo, consideramos que el impacto de la labor de la Auditoría Superior de la Federación constituye un importante elemento de juicio que puede ser utilizado por las instancias adecuadas para actuar de manera sustentada contra la corrupción. Estamos conscientes de la necesidad existente de modificar el marco legal al que está sujeta la Auditoría Superior de la Federación para que nuestro trabajo se convierta en un insumo oportuno de la labor legislativa y de los procesos de rendición de cuentas. No obstante lo anterior, estamos convencidos de las virtudes preventivas de la fiscalización superior, aún en sus condiciones actuales. En la medida en que, derivado de los hallazgos de las auditorías, se acote de manera clara y sencilla la actuación del servidor público, se cuente con indicadores que permitan evaluar su desempeño, se garantice la transparencia de las distintas acciones que lleva a cabo y se sancionen debidamente las desviaciones, habrá un menor incentivo para actos de corrupción. Señoras y señores, no existe una solución holística a la situación de la corrupción.
distintas instancias deben atacar el problema desde perspectivas y enfoques diferentes, pero complementarios. La búsqueda de crear sinergias para ofrecer alternativas más ricas debe ser la base de la lucha contra la corrupción. Así, las instituciones educativas, los legisladores, la sociedad organizada, los investigadores y académicos, los órganos internos de control, las entidades fiscalizadoras superiores, las instancias judiciales y la propia administración pública deben formar un frente común y aportar, cada una de acuerdo a su mandato y posibilidades, elementos que permitan articular una estrategia inteligente para reducir los espacios a la corrupción y ofrecer alternativas reales basadas en la legalidad y en la transparencia. La lucha contra la corrupción implica adoptar medidas ortodoxas de carácter preventivas, como fortalecer el control interno en las organizaciones y asegurar la evaluación de riesgos de corrupción, pero nunca prescindir de aquellas medidas correctivas como la sanción. No obstante, es indispensable hacer frente al tema de la percepción de la corrupción. Si la percepción de la corrupción es alta, es muy probable que el ciudadano que tiene la posibilidad de participar en un acto ilegal considere que es normal y que seguramente no va a pasar nada si toma la decisión de hacerlo. Por ello, es indispensable establecer, como medida heterodoxa contra la corrupción, un acuerdo nacional anticorrupción en donde los agentes involucrados, sector gobierno, cámaras empresariales y de comercio en el sector privado, órganos fiscalizadores, organizaciones ciudadanas, medios de comunicación, etcétera, se comprometan a adoptar medidas en áreas sensibles como adquisición de bienes y servicios, proyectos de infraestructura, gastos en comunicación social y atención al ciudadano, que contribuyan a abatir la percepción de la corrupción. Esperamos que estos comentarios constituyan una introducción apropiada a las distintas aportaciones que los especialistas convocados a este importante evento nos ofrecerán en sus ponencias. Es nuestro deseo que este evento resulte de provecho para todos los asistentes y se traduzca en beneficios tangibles para nuestras sociedades. Por su atención, muchas gracias. A continuación, hace uso de la palabra el secretario general del IFAI, Juan Pablo Guerrero Amparán. Muy buenos días, estimados colegas. En nombre del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI, y de su comisionado presidente, Gerardo Laviaga, agradezco a la Red por la rendición de cuentas que nos hagan partícipes de este seminario internacional. Hasta el viernes pasado, era toda la intención del comisionado Laviaga estar esta mañana con nosotros. Las exigencias de su cargo lo obligaron a hacer acto de presencia en el mensaje del presidente con motivo del primer informe de gobierno. Gerardo Laviaga me ha pedido presentar ante ustedes sus disculpas y manifestar su convicción de que este seminario producirá propuestas estratégicas para el combate a la corrupción en nuestro país. Resulta honroso para el IFAI ser parte de la red y contribuir a sus esfuerzos por darle a México reflexiones y propuestas para construir sistemas eficaces de rendición de cuentas. De eso trata la jornada que hoy ocurre en un momento clave cuando se debaten reformas que son urgentes para nuestro país. Son urgentes las reformas porque el Estado mexicano, de no cambiar la estructura actual de sus finanzas públicas, perderá viabilidad económica en el mediano plazo. Lo son también porque, con los arreglos actuales del poder político y económico prácticamente intactos, a pesar de la alternancia, el desarrollo social y el crecimiento económico que México necesita son difícilmente realizables. Pero la concreción de los cambios educativos, energéticos y fiscales no será posible sin un sistema eficaz de rendición de cuentas. Ya lo demostrarán los extraordinarios expositores mexicanos e internacionales que nos acompañan el día de hoy. Para que funcionen, las reformas de gran calado requieren de sistemas de control institucionales efectivos que garanticen su correcta aplicación. Lo muestra la experiencia internacional. Sin rendición de cuentas, la calidad
no será nunca un componente de la reforma educativa. Sin rendición de cuentas, los beneficios de la renta energética seguirán subordinados a los intereses de la burocracia y de una minoría gremial. Más evidente aún, sin rendición de cuentas, cualquier reforma fiscal no hará sino desincentivar la inversión y estimular todavía más la evasión de impuestos. ¿Para qué pagar más impuestos si se gasta mal, se enriquecen los políticos y, salvo contadas excepciones por sexenio, no pasa nada? Es simple, sin rendición de cuentas impera la impunidad. Y mientras haya impunidad, no habrá un Estado capaz de garantizar plenamente los derechos y de ofrecer los bienes y servicios que los mexicanos merecen. De eso trata el seminario internacional que nos reúne, de proponer un sistema integral, bien ensamblado, eficazmente coordinado para la rendición de cuentas. A pesar de la coyuntura, yo me encuentro optimista, principalmente porque la reforma en materia de derecho de acceso a la información y transparencia es una promesa que ya se mira muy cerca. La formidable iniciativa en la materia que aprobaron los senadores pareció capturada por intereses políticos en la Cámara de Diputados, pero al final las cosas salieron bien gracias, en buena medida, al empuje de los comprometidos con la transparencia desde diversas trincheras. Particularmente estratégica fue la reacción de la sociedad civil organizada y de los medios de comunicación defensores del derecho de acceso a la información en horas dramáticas. Una vez más, el avance en transparencia será en buena medida un logro de esta movilización oportuna y eficaz de la sociedad civil y de la sensibilidad de algunos dirigentes políticos que comprendieron que una regresión en esta materia iba a enrarecer todo el clima de la agenda reformadora. Hoy la reforma que tenemos es poderosísima. Ojalá que los senadores cierren pronto el círculo sin titubeos. El avance para el país sería estupenda. Solo imaginen a los municipios, gobiernos estatales, partidos políticos, sindicatos y universidades públicas, a cualquier autoridad en territorio nacional sujetos a una mayor exigencia de transparencia. Tan solo pensemos en que se reproduzca, toda proporción guardada, el número y la calidad de solicitudes que hoy recibe la Administración Pública Federal en las ciudades y gobiernos estatales. El potencial de esta reforma es enorme y sembrará los cimientos de la cultura opaca del gobierno en México. Ahora bien, la reforma no es perfecta y requerirá de un empuje y seguimiento comprometidos y puntuales en la confección de su legislación secundaria. Pero la transparencia por sí sola no resolverá los problemas de la corrupción e impunidad, cosa que todos tenemos aquí muy clara. El reto es en extremo complejo. 10 años de experiencia lo comprueban. A pesar de la transparencia, la corrupción permanecerá en México, aunque se tengan que sofisticar sus mecanismos. Para que el derecho de acceso a la información y la transparencia tengan un impacto directo en abatir la corrupción, es necesario que su aplicación esté aparejada de un sistema institucional de rendición de cuentas y de control a los corruptos. Mientras haya desobligación de rendir cuentas y el riesgo de pagar por actos indebidos sea nulo, la transparencia le hará a los corruptos lo que el viento a Juárez. Y traduzco para nuestros colegas de otros países, porque usé una expresión muy mexicana. Mientras no haya rendición de cuentas y el riesgo de sanción por actos deshonestos sea nulo, la transparencia no intimidará a los corruptos que abundan. De ahí que genera suspicacias la forma como se postergó en la agenda legislativa la discusión del tema de la rendición de cuentas, que hasta hace poco figuraba en primera línea. Hoy, más que nunca, la rendición de cuentas es precondición para los grandes cambios en México. En este marco, enhorabuena por este seminario internacional. Muchas gracias.
A continuación, el coordinador del Programa de Cooperación Académica y Asistencia Técnica México-Centroamérica de IDEA International, Raúl Ávila, nos dará un mensaje. Muchas gracias, muy buenos días. A nombre de Vidar Helgesen, secretario general de IDEA Internacional, y del doctor Daniel Sobato, director regional para América Latina y el Caribe de esta institución, que tiene su sede en Estocolmo, en Suecia, y la dirección regional en San José, Costa Rica, me permito agradecer y reconocer a las instituciones que forman la Red por la Rendición de Cuentas, aquí dignamente representadas, por la oportunidad para cooperar en la organización y realización de este importante seminario. Quiero brevemente aclarar que IDEA Internacional es una organización internacional intergubernamental que cuenta con 29 países miembros en todo el planeta y que se dedica a promover globalmente la democracia legítima, sostenible y eficaz. IDEA Internacional cuenta con 4 programas globales, son sistemas electorales, participación y representación política, partidos políticos y desarrollo constitucional, atravesados por 3 programas que llamamos transversales, que son género, diversidad y seguridad. Lo digo porque estamos conscientes y tenemos la evidencia de que en América Latina y en México se está viviendo en los 200 años de sus vidas como países independientes el periodo más largo en democracia. Estos últimos 30 años representan el periodo más largo en democracia de todos los países latinoamericanos, 18 países, República Dominicana, México, 6 países de Centroamérica y 10 países sudamericanos. Indudablemente en estos años hemos avanzado pasos de gigante en la construcción de los principios, las reglas, los marcos jurídicos e institucionales para garantizar el acceso al poder. Pero no hemos hecho lo mismo en el tema del ejercicio del poder y particularmente en el tema del control del poder. Estas son asignaturas pendientes que tenemos desde luego identificadas las instituciones que participamos en este seminario y vale la pena destacar que, como lo ha apuntado recientemente el doctor Mauricio Merino, con una, me parece, expresión muy feliz, estamos en México en particular, pero no solamente en México, yo diría que prácticamente en todos los países de América Latina, ante la segunda transición democrática, que es precisamente el garantizar el control del poder. Quiero enfatizar que, desde luego, como ya se dijo aquí, no se trata solo de la transparencia y el acceso a la información pública, no se trata solo de las medidas anticorrupción y tampoco solo de mejorar todos los instrumentos que conduzcan a garantizar un ciclo de políticas públicas y de ejercicio del gobierno lo más pulcro posible. Se trata de que todos los instrumentos funcionen de una manera sinérgica, virtuosa, para que tengamos administraciones públicas, gobiernos y democracias de resultados, o democracias, como decimos en IDEA Internacional, legítimas, sostenibles y eficaces. Por esas razones celebramos que este seminario internacional tenga lugar. Reconocemos y agradecemos la presencia de los distinguidos académicos y ponentes internacionales que se dan cita aquí para compartir sus conocimientos y experiencias, a la amplia audiencia que ha sido convocada esta mañana para seguir vía presencial y vía virtual este seminario, el que sumen sus esfuerzos
para que podamos avanzar en una agenda necesaria y urgente. Muchas gracias. Para continuar, el comisionado presidente del InfoDF, Óscar Guerra Ford, nos dirigirá unas palabras. Muy buenos días, licenciado Arturo Peña, representante personal del maestro Juan Manuel Portal Martínez, auditor superior de la Federación, que por los mismos motivos que el doctor Laviaga, que está representado muy bien por Juan Pablo Guerrero, no nos pudieron acompañar, pero sabemos del gran apoyo que siempre el IFAI y la Auditoría Superior de la Federación han tenido para la red de rendición de cuentas. Doctor Raúl Ávila, coordinador del Programa de Cooperación Académica y Asistencia Técnica de México Centroamérica. Doctor Sergio López Ayón, director general del CIDE. Doctor y amigo Mauricio Merino, coordinador de la red de rendición de cuentas. Licenciado Irián Almeida, contralor del Gobierno del Distrito Federal, señores contralores que nos acompañan de diversos órganos de gobierno, señores comisionadas de los diversos institutos de transparencia de todo el país, distinguidos ponentes de este seminario, estimados amigos y amigas. Uno de los 5 acuerdos establecidos en el Pacto por México, suscrito por el Presidente de la República y las 3 principales partidos políticos, es el de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas y combatir la corrupción. Para ello, se acordó instrumentar 3 reformas estructurales. La reforma para la rendición de cuentas contables, la reforma de la contabilidad, la reforma para ampliar las facultades del IFAI y fortalecer la transparencia a lo largo y ancho de todo el país, la creación de un sistema nacional contra la corrupción. Estas medidas estratégicas son fundamentales para instituir un sistema nacional de rendición de cuentas que a su vez sea el articulador de los sistemas nacionales de contabilidad gubernamental, de transparencia y acceso a la información, de archivos, de protección de datos personales, de fiscalización, de evaluación de la gestión pública y de políticas anticorrupción. Nos encontramos precisamente en la etapa de conformar el marco normativo que establezca las condiciones favorables para que todos esos sistemas sean una realidad en toda la República Mexicana. Cabe destacar que varias de las propuestas realizadas por la red de rendición de cuentas han sido tomadas en consideración para el contenido de estas reformas. Sin embargo, como era de esperarse, existe oposición para algunos planteamientos de fondo que asegurarían la efectiva rendición de cuentas en los 3 poderes y en los 3 niveles de gobierno, así como todos los organismos e instituciones que reciben y ejercen recursos públicos. Por lo pronto, la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información está en camino de ser decretada, y hay que reconocer que es un avance significativo en la materia. Hubo riesgos, pero estos riesgos fueron evitados, tanto por la Cámara de Senadores, por la Cámara de Diputados, y hoy tenemos casi una reforma ya avanzada en materia de transparencia, donde la participación de las diversas agrupaciones de la red de rendición de cuentas fue fundamental. Sobre la reforma anticorrupción, debemos insistir para que se establezca los estándares mínimos que deberán ser observados por las leyes reglamentarias federal y de las entidades federativas. Asimismo, conviene considerar la implementación del servicio civil de carrera en todo el país, la evaluación de los servidores públicos, el mapeo de procesos, de procedimientos de adquisiciones en línea, la programación del presupuesto, los paquetes evaluativos presupuestarios, la auditoría interna y la auditoría al desempeño. Como consecuencia, debe desarrollarse un sistema de responsabilidades para premiar o sancionar a los servidores públicos en función de sus procesos y, sobre todo, de sus resultados. Alineado con todo esto, es necesario que el sistema de información y acceso a datos haga posible el monitoreo y la evaluación de la administración pública en tiempo real para que el flujo de información permita la vigilancia social cotidiana y eficiente. Con todo este contexto, este seminario internacional de combate a la corrupción no podría ser más oportuno. Las opiniones y experiencias de los ponentes que hoy nos acompañan será de gran valía para la conformación de una propuesta bien estructurada y consistente,
con las políticas que han demostrado su efectividad en otros países y que debemos discutir y elaborar en nuestra red de rendición de cuentas. Mucho se ha comentado que la transparencia y el acceso a la información son elementos indispensables para una efectiva rendición de cuentas. En efecto, si tenemos la oportunidad de conocer a fondo cómo se desempeñan las autoridades y cuáles son los resultados de la aplicación de las políticas públicas, podremos validar o reprobar su actuación. En ese sentido, la creación de mecanismos de control democrático y de consejos sociales de gestión pública, así como una ventanilla única de propuesta y denuncia ciudadana, alentarán la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos para vigilar el uso del patrimonio de la nación en el proceso de gobierno. Espero que los planteamientos y conclusiones del seminario enriquezcan el contenido de la reforma constitucional en la materia de combate a la corrupción. Invito a todos ustedes a que continuemos impulsando esta reforma. Debemos, desde nuestros ámbitos de competencia o trincheras, a fin de consolidar un paquete normativo que permita erradicar este mal que se ha arraigado en las estructuras institucionales y que tanto daño ha hecho en nuestro país. Y como dice, ojalá, el eslogan presidencial, que sí se pueda. Bienvenidos y mucho éxito. A continuación, el doctor Sergio López Ayón, director general del CIDE, hará la inauguración del seminario. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Simplemente decir que en nombre del Centro de Investigación y Docencia Económicas y de la Red por la Rendición de Cuentas de todos y cada uno de sus miembros, me complace en declarar formalmente inaugurados los trabajos del Seminario Internacional Combate a la Corrupción, Balance para una Propuesta. Estoy seguro que tendremos una fructífera deliberación en beneficio de la nación. Que tengan un muy buen día. Gracias. Muchas gracias. En unos momentos iniciaremos con nuestro primer panel titulado ¿De qué se habla cuando hablamos de corrupción? Les recordamos que el seminario es transmitido en vivo a través del sitio de internet de la Red de Rendición de Cuentas.